Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, amigas y amigos, una vez más aquí con ustedes compartiendo este programa de La Hora que Ortiga. Sin más, nos vamos a tiro al blanco. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica, es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, hoy tenemos una cantidad importante de cosas. Primero, una decisión de la Municipalidad de San José tomada hace algunas horas ha generado un debate tremendo en las redes sociales. La municipalidad decide que las personas que quieran espontáneamente hacer un acto en las calles de San José tienen que pedir permiso. Y entonces dicen que, por ejemplo, la gente que anda ahí con la Biblia en la mano, pegando gritos, etcétera, tiene que ir a pedirle permiso a la municipalidad, si no los van a detener y no pueden hacer, digamos, sus actividades, igual que los artistas o que la gente que está en la calle. Me parece que eso está generando un malestar muy grande, no se entiende la razón, uno podría no compartir. A mí eso de que esté ahí la gente y que lo paren a uno independientemente y respetando la libertad de creencias o valores o de pensamiento en el país, pues la verdad es que a veces hasta estorba. Lo que sí es cierto es que no puede molestar. Lo que sí es cierto es que esa decisión de la Municipalidad de San José se las trae. Me parece una barbaridad, o sea, venir a impedirle a la gente que en la espontaneidad de sus acciones, repito, independientemente de lo que estén diciendo y estemos o no de acuerdo, nos agrade, no nos agrade, etcétera, a mí me parece, Rolando, que eso está mal visto. O sea, no le veo sentido a esa decisión que ha tomado la Municipalidad de San José. Yo tengo ahí severos problemas con el tema. Primero, saludos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Veámoslo así, desde el punto de vista constitucional, posiblemente si la municipalidad lleva esto a la sala termina dándole la razón. Pero para quienes somos creyentes, esto es una barbaridad. Un día leí un texto a propósito de Estados Unidos, en que se socializaba la queja de lo mal que iban las cosas, de los atentados, de la violencia, de tantas cosas. Y una hija de Billy Graham dijo en una exposición, en un programa, que cómo querían que Dios estuviera con la sociedad si la sociedad se había esforzado al máximo por excluirlo de sus vidas. Y aquí, entiéndanme, no es un tema de fanatismo. O sea, yo tengo mi práctica espiritual, la vivo tan intensamente como puedo a pesar de mis limitaciones humanas, pero respeto a cada quien en su dimensión. Lo que creo es que este tipo de decisiones son inconcebibles, inadmisibles, y en Costa Rica menos, probablemente en otros países esto sea más razonable. Aquí no, y como decía Carlos, yo lo he estado pensando desde que vi la noticia, y bueno, voy al Parque Central de Alajuela o al de San José o Heredia, y hay una persona predicando, y si me perturba, me ubico en un espacio diferente y ya está, no pasó nada. Pero hay una cosa curiosa, es que si hay una persona predicando la palabra de Dios, siempre hay una aglomeración alrededor, o sea, siempre hay alguien sediento de escuchar ese mensaje. Entonces, no nos vean cara de panderetas, simplemente los dos hemos dicho, sin haber hablado hoy sobre esto, lo que llevamos en el corazón.
Muy lamentable por la Municipalidad de San José, muy, pero muy desafortunado. Bueno, y hablando de temas parecidos, similares, pero no iguales, hoy la Asamblea Legislativa, hay una moción que se presenta por parte de varias fracciones legislativas en relación al tema de Venezuela. Se aprueba 31-21, creo que fue la votación, un llamado al gobierno para que se manifieste la posición de la Asamblea Legislativa, la mayoría de la Asamblea Legislativa, en contra de los abusos que se han generado en el Estado de Derecho en Venezuela, sobre todo con motivo de la detención del alcalde de Caracas y del año de don Leopoldo López. Y lo que encontramos, bueno, la Asamblea le solicita al gobierno estudiar la posibilidad de incluso ofrecer el asilo político para estos dos líderes de la oposición. El Frente Amplio se opone, era ya de esperar, pero lo que llama la atención es que el Partido de Acción Ciudadana en pleno también se opone. Y luego se genera un debate de doña Patricia Mora con don Mario Redondo. Y doña Sandra Pizzo. Bueno, doña Sandra, pero poquito, digamos, pero realmente el debate de fondo fue don Mario Redondo y doña Patricia Mora y Jorge Arguedas, que también entró en el tema. Un debate riquísimo que hace rato yo por lo menos particularmente no escuchaba en el plenario. Ojalá que mañana siga, ¿verdad? Porque es el debate ideológico que hace años no se tiene claro y que ahora se viene planteando de nuevo entre la nueva izquierda en América Latina, esa izquierda alrededor del ALBA, y los grupos que no son de esa izquierda, para no decir que no todos no sean democráticos, porque sin duda alguna, Rolando, el presidente Maduro, al igual que el presidente Chávez, llegaron por elecciones libres, eso es una realidad, y efectivamente se sometieron durante varios procesos y siempre han ganado las elecciones. De ahí a impedir que la oposición se manifieste y actuar como está actuando, yo pienso que Costa Rica no se puede callar. Es muy extraña la posición, porque yo le guardo un profundo respeto a Patricia Mora, y hoy la escuché detenidamente, y entonces cuando invoca el tema de México por la desaparición de gente, pues uno dice, tiene toda la razón, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, en México desaparecieron un gran grupo de estudiantes y no hay explicaciones, y eso es repudiable y lo votamos. En Venezuela desaparece en una cárcel a un líder de la oposición y ahora detienen al alcalde, y yo leí hoy el documento que publicaron. El que originó la detención es un documento firmado por Leopoldo López, por el alcalde de Caracas y por María Corina Machado, una dirigente de la oposición, y es un documento que llama a un acuerdo nacional. Imagínense el nivel de intolerancia. Lógicamente, cuando yo oigo los argumentos del gobierno de Costa Rica, dicen necesitamos más tiempo. Bueno, eso puede ser, pero algo podrían decir. A mí se me hace extraño que Costa Rica, el paladín de los derechos humanos, no tenga nada que decir, y Panamá ya hoy se pronunció pidiéndole a Venezuela respeto y consideración para la oposición. No se meten en asuntos internos, no les dicen cómo hagan las cosas, lo que le dicen es poco más de tolerancia. ¿Cuál es la extrañeza? Pero como dice Carlos, efectivamente aquí hay un filón para un debate nacional que tiene un componente extraño. De diciembre para acá, digamos, desde el trámite del presupuesto hasta hoy, que ya estamos terminando febrero, no tengo ninguna duda de que los dos partidos que más gasto han hecho, que más desgaste político han tenido, son el PAC y el Frente Amplio. Es un día sí y otro también, que tienen problemas, conflictos, posiciones que no concuerdan con el acontecer nacional, con la visión del país. Entonces, esto nos va decantando ideológicamente, porque va poniendo a cada uno en su justa dimensión. Imaginen que hoy la moción fue votada por 7 de los 9 partidos. O sea,
Desde el punto de vista de la integración de la Asamblea Legislativa es una votación contundente. Eso pues llama la atención, hay que observarlo, hay que apreciarlo y no hay que perderle la mirada a lo que ocurre en Guatemala, en Venezuela. Bueno, hablando de la Asamblea Legislativa, hoy también aprobado en primer debate el empréstito para la Ruta 32, 45 diputados votaron a favor y 6 en contra. De los 6 en contra, entiendo 4. Otra vez, vea que lo acabo de decir, 5 votos del PAC, 1 voto del Frente Amplio. Y los 5, me escribió una persona y dice, ¿por qué no le da nombres? Bueno, está bien. Los votos en contra fueron Epsi Campbell, que fue además recriminada porque es diputada que ha reivindicado ser oriunda de Limón, o afrodescendiente y por lo tanto vinculada con Limón, Otón Solís, Marco Redondo, Marvin Atencio, Nidia Jiménez, esos 5 del PAC, y Ligia Fallas del Frente Amplio. Y en el Frente Amplio además hacen un ejercicio muy interesante, es que llevaban 15 días de ir y venir, y ayer había un desayuno de Grupo Caribe que había invitado al jefe de fracción del Frente Amplio, los dejó plantados y después le tomaron fotos a la casa de él donde había una patrulla instalada cuidando, resguardando, y entonces se enfurecieron y le hicieron críticas muy severas en redes sociales. Bueno, hoy antes de votar dieron una conferencia de prensa donde dicen vamos a votar, y luego en un discurso un diputado del Frente Amplio dice es responsabilidad del gobierno ejecutar esto bien y lo vamos a fiscalizar. Me parece que tienen razón, y es responsabilidad de Liberación Nacional que se cumplan los plazos. ¿Y cómo? O sea, aquí el gobierno es solo uno. Los diputados no tenemos nada que ver con plazos de la ejecución, tenemos que ver con la aprobación. Entonces creo que hoy el Frente Amplio tuvo que salir por una puerta lateral y el PAC se mostró dividido en una coyuntura extraña. Hoy lo oí porque estaba ahí, y es un tema que no vamos a abordar ahora en Tiro al Blanco. Oí al presidente de la República en San Ramón pedir a voz en cuello que votáramos hoy el crédito para la Ruta 32. Y se lo pidió a todos los diputados de todos los partidos políticos. Y ahí estaban... la mitad no leyó eso, partido. Por lo menos como un 40%. O sea, 5 de 13. Es un grupo significativo. Esto sigue enconando las relaciones internas en el PAC. En otro campo, qué cosas más curiosas, ¿verdad? En el Ministerio de Justicia le pagan $2.500 a una persona por hacer un resumen de algo que se publica en internet, según dice el diario La Nación. Pero además entrevistan al profesional y él reconoce que así fue, pero que además tiene otra parte más voluminosa, más costosa, de $46.000. Y que además cobró barato. Y que cobró barato, que él no sabe el tema penitenciario, y después de la entrevista de La Nación presentó la renuncia. Ese es el mundo soñado para un ministro. Tomar una decisión que me parece a mí, conociendo a la ministra de Justicia, que la consideró pertinente, apropiada, justa, toma la decisión, echa para adelante y el contratado le zafa la tabla apenas lo cuestionan. Es una cosa muy enredada y muy lamentable. Enredadas son las redes. Hoy, bueno, del jugador de fútbol de Alajuela, eso es un enredo tremendo, pero no quiero hablar de eso, sino más bien... ¿Pero por qué no quiere hablar de fútbol? No sé, yo el hígado no me da, a mí no me da. Pareciera que perdimos de ayer. Sin duda alguna, pero bueno. Ahorita llaman de desamparado. Sí. Ya estoy preparado, todo el día he estado siendo asediado, bullying deportivo hoy, ¿verdad? Pero bueno, ahí nadie nos tiene, pero aquí seguimos, igual en la misma línea, pero hablando en redes sociales, ha sido un comentario fuerte, permanente, la convocatoria que hizo el presidente en Turrialba a su equipo de ministros. Al final la solución o la propuesta que dice el presidente Solís, que no va a hacer cambios, nada,
vamos a ver en mayo, pero por ahora dice que no va a hacer ningún cambio de ministros y que hay que ejecutar sin miedo y mejorar la comunicación entre los ministros. Vea qué grave, ¿verdad? Entre los ministros y los ministros con la sociedad. Entonces la gente dice que después de eso se pusieron a jugar, quedó la anda, tirar la manila para aprenderse los nombres, el teléfono chocho, Simón dice, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que estuvo muy dinámica la actividad de los ministros y entonces la gente está viendo a ver cuál fue la dinámica que aprendieron. Bueno, una actividad interesante que además fue coordinada por el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado. Entonces, dijo el presidente de la República, de aquí a mayo no se mueve nadie. En mayo le haremos la evaluación a toda la jerarquía y tomaremos las decisiones correspondientes. En ese mundo de las no respuestas, una solicitada hace 9 meses que no ha llegado, es cuál va a ser la metodología para evaluar a los jerarcas y a las jerarcas. Uno evalúa con base en un parámetro. Por ejemplo, un delantero se puede evaluar por los goles que hace, o se puede evaluar por los pases gol que hace, un portero por las atajadas que hace, o puede cambiar usted los criterios, pero tiene que haber criterios. Entonces, ¿cómo se va a evaluar a los jerarcas del gobierno? Para que todos sepamos de qué estamos hablando. 905-222-0000, la Ortiga CR o la Hora que Ortiga en los diversos medios, así que ustedes pueden acompañarnos también en esta sección antes de pasar a Fuego Cruzado. Por cierto, en esta materia, hoy el invitado va a ser don Paul Brenes de San Ramón, líder indiscutible en todo el proceso de reivindicación de un modelo novedoso, distinto, creativo, para la futura construcción de la carretera San José-San Ramón. Entonces, los temas relacionados con esa ruta los vamos a dejar reservados durante un rato. Digamos que sin ser el tema de esa ruta, porque no le voy a hacer la pregunta a don Paul, pero sí la meto en este lado, hay un Twitter de don Luis Guillermo Solís, hoy muy interesante, que plantea algo así como: Occidente reafirma su consigna de lucha, carretera sí, concesión no. Y entonces uno no entiende el aspecto ideológico del concepto del señor presidente de la República. Entonces APM, entonces la ampliación de la ruta 27 que está negociando en este momento el ministro de Obras Públicas y Transportes con una concesionaria. Yo nada más me quedé con la gran duda en función del presidente de la República, no hablo de la gente de San Ramón. Una persona que estaba a mi lado se volvió inmediatamente después de que yo el comentario y me dijo: esto significa que el presidente está contra las concesiones. Sí, yo pensé lo mismo. Y yo guardé un prudente más de un minuto de silencio. Bueno, sí. Dice don Carlos Espinosa. Mire, es que no hubo ni que esperar, vea Rolando, no. Inferimos que quiso decir que no se puede permitir que se limite la libertad de expresión. Es correcto, es la pregunta sobre el tema de las prédicas. Sí, por supuesto. Hablando de libertad de expresión, mañana a las 9 de la mañana en la Asamblea Legislativa tenemos un debate de pesos completos sobre acceso a la información y libertad de prensa en Costa Rica. El acceso es libre. Si usted tiene tiempo, acompáñenos. Va a ser una actividad de 9 a 11 de la mañana aproximadamente. Estarán directores de medios, empresarios, diputados, y vamos a discutir sobre si hay restricciones en este país o no hay restricciones. Ya nos van a hacer leña del árbol caído. Luis López de San Miguel de Desamparados llama para saludarnos a Carlos y a mí, pero especialmente a Carlos, porque yo creo que don Jorge Arturo se da cuenta que Carlos es como, no sé, vamos a ver qué dice. Adelante. Buenas noches, don Carlos y don Roberti. Muchas gracias. Pero primero, es que no se puede evitar, para Roberti. Qué rico. Sí, pero qué pena me da con este muchacho que se quedó sin trabajo, ¿verdad? Es decir, como un costarricense, ¿verdad? ¿Dónde se va a encontrar otro equipo como la Liga? Difícilmente Saprissa lo contrate. Pero en fin, y a lo que vinimos. Y gracias, don Roberto, por venir hoy. No, recuerde que yo siempre he venido. Sí, es que Carlito le zafa. El vecino tiene problemas de agenda cuando la Liga pierde. Sí, hoy no, qué dicha. Vea, don Rolando,
es que es inevitable también tratar ese tema. Mire, escucho a los medios de comunicación que dicen que en Venezuela la libertad, la justicia, pero mire, ¿cómo fue que le dieron el golpe de Estado a Salvador Allende? ¿Cómo fue? Viene siendo casi lo mismo, Maduro lo viene diciendo, a Anuel Zelaya, ¿qué fue lo que le pasó también? Entonces, pero mire, y no nos hablan, usted me habla de los 43 de Ayotzinapa, pero ¿cuántas fosas comunes se han encontrado ahí? ¿Cuántos muertos han habido por la cuestión del narcotráfico? Que han sido cerca de más de 50,000. Mire, con esa suma, y en Honduras, ¿cuántos periodistas han matado? Oiga, no menos de 20. Con esa suma, ya Estados Unidos se hubiera invadido por mar, tierra y aire y bombardeado a Honduras. Pero no, porque ahí está su base de Palmerola. Y en Colombia no va a haber ese problema tampoco. Ahí son 7 bases que tienen ahí. Y necesariamente Estados Unidos ocupa el petróleo que tiene Venezuela. Definitivamente ese es el tema y no hay de otra. Buenas noches y disculpen la retórica, don Rolando. No, está bien puesto el tema, porque represión es represión donde quiera que ocurra. Y hay un detalle. Hoy los compañeros del Frente Amplio decían que aquí hay presos políticos, y que el preso político número 1 es el presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre. Señor Rojas. Sí. Creo que el tema va a abrir una polémica, porque ahí hay una acción jurisdiccional. O sea, comparar lo que ha ocurrido en Venezuela con Leopoldo López, 1 año detenido sin que le levanten cargos, con una detención ordenada aquí con los procedimientos costarricenses, me parece que no tiene nada que ver, pero se vale que haya debate. Hablando de debate, nos dicen que la secretaria general del sindicato de la Asamblea Legislativa denuncia al directorio legislativo por presunto abuso de poder. Ante el Ministerio Público. Ante el Ministerio Público. Vean qué grave. Ella denunció lo que ella consideró que eran actos incorrectos. La respuesta del directorio legislativo, en lugar de respetarle su fuero sindical, fue abrirle un procedimiento administrativo. Entonces ahora la secretaria general del sindicato dice, un momentito, ustedes vienen contra mí porque yo actúo dentro de mi investidura de secretaria general. Ahora yo voy contra ustedes al Ministerio Público. Entonces, francamente, yo veo la reelección de Henry Mora cada día más en la cola de un venado chingo, porque se le van acumulando causas y procesos. Yo sinceramente no, Rolando. Yo ahí tengo una diferencia. Me parece que ya la Unidad Social Cristiana y el Frente Amplio y el gobierno se pusieron de acuerdo. La unidad se mantiene los puestos de privilegio que tiene y los privilegios que le han dado, el Frente Amplio las posiciones que mantiene y el PAC mantiene los votos y ya tiene la votación. Más un grupo ahí de gente que yo creo que está negociando. Información altamente confiable de que lo que se ha publicado en los medios no corresponde con lo que ocurrió en Zapote en esa conversación. Ya veremos. Las juntas de educación tienen más de 2.000 millones de colones sin ejecutar, mientras las instituciones carecen de recursos indispensables. Hoy visité la escuela Miguel Obregón Alajuela, una escuela insignia en el puro centro, y el deterioro que tiene es enorme, y uno se pone a pensar cómo es que hay dinero guardado. Y ojo, no estamos señalando a las juntas de educación, es que el modelo es difícil de articular, difícil de operar, y requiere mucho más celeridad, más efectividad en todo el procedimiento establecido para efectos de ejecución y de control, y desde luego poco más de pericia en la aplicación de los fondos. Bueno, y antes que se nos vaya, pericia, control y ejecución fue lo que le faltó a un directivo del Banco de Costa Rica que se fue con todo y arma en un avión, a montarse un avión, y lo sonaron, lo detuvieron, ¿verdad? La solución es muy sencilla en este caso: el directivo tiene que renunciar al banco. Yo no le veo ninguna otra solución. Digo que, o sea, la explicación es interesante, que el revólver estaba en un maletín y que él echó sus cosas del maletín y se fue y no se fijó que ahí estaba. Eso es entendible, pero una vez que lo detectan, lo revisan. Si lo hubieran detenido en Estados Unidos, no le queda ni el mechero. Y no tiene licencia para portar armas. Sí. Entonces, o sea, tiene la licencia vencida. Creo que el caso es evidente, ¿verdad? Igual que es evidente el caso del presidente del Banco Popular, que acepta el nombramiento sin decirle al presidente de la República, porque es de los nombrados por el Poder Ejecutivo, que tiene una causa abierta en la Procuraduría de la Ética Pública.
es que Guillermo, además de sus propios asuntos, le llueven asuntos que le heredan sus compañeros. Dice José Rafael Flores Alvarado: señores de Ortiga, ¿qué le pasará al equipo manudo? No da pie en bola, ya no quieren hablar, poner a hablar de fútbol. Don Adolfo Campos de Guanacaste, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le fue con el resultado? Pucha, no me ve la cara. No sé. Sí, yo también. Y lo peor es que ni jugando 5 partidos seguidos le hubiéramos dado. Bueno, muy rápidamente, humildemente, lo más relevante que ha pasado en Costa Rica en estos últimos días es lo que pasó hoy. Unos pensarán que positivo, otros que negativo, es el cambio cultural que va a haber con los chinos en Costa Rica. Yo pienso que los mismos que tienen la exclusividad de los containers son los mismos que debieron haberse hecho cargo de esa carretera, pero el pueblo va a ser el que la va a pagar. El segundo punto, felicito a Otón Solís y a Ligia Fallas por ser congruentes, consecuentes, y después quiero decir, para terminar, que el día que se cumplan los 18 meses del levantamiento del voto y se insinúe la primera huelga en el sector privado, ese día vamos a ver por qué clase de aguas estamos caminando. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Dice Harold Azofeifa: tanto que cuestionaron las consultorías, pero para muestra un botón, todo este gobierno está mostrando total incapacidad. Tal vez antes de irnos, Blanco, venimos con buena nota y con el... Solo antes de irnos, Jorge Eduardo Sánchez, candidato a alcalde de San José, del Cantón Central de San José. Claro, pero en esa ortigadita, ¿por cuál partido? Hay que dar la bola picando. Ya hablaremos con Eduardo Sánchez, vamos a invitarlo, vamos a disfrutar. Ese es un ortigoso natural. Cerramos Tiro al Blanco, vamos de inmediato a una pausa, volvemos con buena nota y con la entrevista de esta noche. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Mi nombre es Gilberto Campos, de Consumidores de Costa Rica, y quiero invitarlos muy cordialmente a que continúen sintonizando La Hora que Ortiga por los 93.5 FM Monumental y por Canal 2. Un abrazo muy fuerte a don Rolando González y a don Carlos Roversi, que día a día contribuyen a la formación política y ciudadana de nuestro país. Un gran abrazo. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de hoy solo puede ser una, no hay vuelta de hoja. Tiene que ver con infraestructura. Hoy se firmó la ley 9292. Ese es el tema que vamos a desarrollar. Pero es un antes y un después en la historia institucional de este país en materia de infraestructura. Vamos a profundizar el tema en la entrevista de esta noche, pero quisimos disfrutar dándole la buena nota de hoy a la firma de esta ley, aprobada unánimemente por la Asamblea Legislativa y hoy sellada con la firma del Ministro de Obras Públicas y el Presidente de la República. Esa es la buena nota. Volvemos en un instante con la entrevista de la noche. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Mi nombre es Miguel Carabaguías. Es un placer estar con ustedes, tanto en la radio como en la televisión, en la presentación de este programa de escucha por todos, que se llama La Hora que Ortiga, dirigido por el señor Rolando González y Carlos Roversi. Programa de fisga, comentario y sobre todo conocimiento de la materia a tratar. Los invito a escucharlo todos los días por la televisión y por la radio. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga.
Volvemos, amigas y amigos, a La Hora que Ortiga, el programa que hace Democracia Radial. 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Esta noche nos va a acompañar por teléfono. Dentro de unos años este programa se hará en vivo, porque Paul Brenes podrá venir desde San Ramón hasta Monumental en muy pocos minutos, mientras que ahora son muchos minutos. Vamos a hablar con Paul Brenes, usando la metodología habitual. Los primeros minutos serán dedicados a escuchar a nuestro invitado para que nos diga en 3 minutos qué significa la firma de la ley hoy en San Ramón. Y después empezaremos a hacer un intercambio sobre los alcances y las implicaciones. Y quiero decirles que en lo personal trataré de orientar la conversación hacia lo que viene de hoy en adelante. Ya la historia me parece que se ha contado pormenorizadamente y hoy Paul Brenes hizo una precisión milimétrica de cómo había evolucionado esto, y de igual manera pues hubo intervenciones mucho más sentidas sobre el tema histórico. Entonces vamos a hablar de hoy y el futuro. Bienvenido, don Paul, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, don Carlos, Roberto y Rolando González, con quien tuve el gusto de compartir hoy esta histórica actividad en nuestro pueblo San Ramón. Don Paul, 3 minutos para que usted nos cuente el significado de esta ley. Claro que sí, don Rolando. Bueno, usted antes lo dijo, el antes y el después. Costa Rica tenemos años de un proceso trunco, un proceso que se empezó a gestar hace 12 años en la Asamblea Legislativa con la aprobación de la reforma al artículo 170 de la Constitución Política, que busca la descentralización, porque es innegable que este país ya no tolera, ya no soporta, o por lo menos no está digiriendo correctamente todo lo que es el tema de la democracia representativa. La ciudadanía clama por participación, por estar presente en la toma de las decisiones trascendentales. Pasar a la democracia participativa es una meta grande para este pueblo, es una gran necesidad en lo que llevamos, en lo que falta del siglo XXI. Me parece a mí, el significado de esta ley que se firma hoy, es el antes es un país que está sometido a una yunta de opciones, ¿verdad?, en donde en la construcción de infraestructura. Una opción que es el préstamo internacional, el empréstito, ¿verdad?, y la otra opción, una concesión, con las consecuencias que ambos conocemos, de uno y de otro. El préstamo es lento, la concesión ha sido cuestionada, y en este caso muy cuestionada, pero al fin y al cabo se dijo que no. El nuevo modelo que hemos logrado proponer, y que ustedes en la Asamblea Legislativa le dieron ese sello histórico al votarlo por unanimidad, establece una tercera vía para que el Estado costarricense construya infraestructura de una manera absolutamente transparente en lo técnico, en lo financiero, y que además de eso estamos utilizando los recursos del país. El ahorro social es el que va a construir la infraestructura que nos va a llevar al desarrollo. No sé si ya me pasé los 3 minutos, don Rolando. No, está bien, vamos avanzando en el tema. Tal vez don Paul, cosa que la gente... Tal vez, don Paul, buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Cosa que la gente no ha entendido, digamos, se hace un fideicomiso, digamos, se recoge fondos públicos alrededor de un fideicomiso en un banco, y eso, a partir de ahí, ¿qué implica? Implica hacer una licitación igual, implica que empresas nacionales e internacionales participen, implica que el Estado sea que el construya. ¿Qué es lo que viene ahora en este nuevo modelo que están planteando, que va a ser el de San Ramón la prueba? Si fracasa, pues será otro modelo fracasado, y si triunfa será un nuevo modelo que probablemente impida las cosas que han pasado en las obras públicas en Costa Rica, en donde empieza un proyecto valiendo 100 millones y termina valiendo 300 millones. Así es, don Carlos. Mire, el tema es el fideicomiso, para información de todos los oyentes, es un simple contrato entre un banco que administra el fideicomiso y un órgano del Estado, en este caso el MOP-CONAVI, según la ley. ¿Qué sucede? Que se establece un contrato que va a fijar las condiciones en que el banco va a administrar la carretera durante 30 años, y a partir de ese momento la carretera pasa a ser administrada
por un banco, preferiblemente estatal, que es lo que nosotros abogamos por eso, y ese banco se va a hacer cargo de todo lo que tiene que ver con diseños, prediseños, diseños, obra, contrataciones, supervisión, mantenimiento y operación de la carretera por un periodo de 30 años, y eso garantiza una transparencia absoluta. El fideicomiso, el banco no es constructor, el banco es financista o financiero, es un ente financiero. Entonces el fideicomiso tiene una unidad técnica ejecutora que va a ser nombrada con el concurso de los entes más creíbles o que tienen mayor credibilidad ante la opinión pública. Y cito al Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, cito a la NANME, la UCR, al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Y estos entes vienen y van a proporcionar los perfiles de la gente que va a estar en la unidad ejecutora, los reglamentos, las normas, los procedimientos, de manera que esa unidad técnica se conforme con el personal idóneo y con todos los procedimientos idóneos preestablecidos. De manera que eso que va a garantizar que la carretera va a funcionar al servicio de un país, que los fondos que se van a invertir son nuestros y que la carretera, en primer lugar, lo que ustedes mencionaban antes, ahora para ir a Radio Monumental va a ser muy fácil, yo voy y vuelvo un momentito, porque de ahí de San Ramón ahí va a ser 30 minutos con esta nueva carretera. Entonces, para que la gente lo entienda mejor, nosotros con este paso que hemos dado como país, estamos creando una tercera vía para que el Estado costarricense construya infraestructura. ¿El fideicomiso de dónde se nutre? Bueno, en este caso ya teníamos un ofrecimiento previo desde hace más de un año de los 3 bancos más grandes del sistema bancario nacional, Costa Rica Popular y Nacional, donde ellos ofrecen el dinero. Y ellos mismos señalaban que Bancrédito podría ser el administrador del fideicomiso. Pero han aparecido y aparecen de camino muchas más opciones de financiamiento. La ley autoriza al fideicomiso a captar fondos también de instituciones extranjeras o financieras internacionales. ¿Por qué? Porque si en este momento nosotros tenemos la banca nuestra prestándonos el dinero para la carretera al 7 o al 9%, hemos tenido ofrecimientos ahí informales que nos hacen ver que podría ser que hay organismos internacionales o empresas que vienen con un 3%, un 2%, y evidentemente esto va en beneficio del país. Sí defendemos que en este primer proyecto sea la banca nacional la que financie el proyecto y que entre las operadoras de pensiones, porque el ahorro nacional es el dinero que nos da una seguridad en el futuro a los costarricenses. Una operadora de pensiones que ahorita el dinero lo tiene que colocar en bonos baratos en el Ministerio de Hacienda para que se paguen aguinaldos, ahora va a tener una mayor rentabilidad en el fideicomiso, invirtiendo en obra pública, y eso significa que los futuros pensionados de esos regímenes de pensiones van a tener una pensión más digna en el futuro, van a tener una vida más acorde con lo que queremos. Don Paul, ahorita la gente empezará a pedir turno al bate. Hoy ustedes tuvieron la primera reunión de trabajo. ¿En qué consistió? Bueno, hoy estuvimos en una reunión en el CONAVI, estuvo el señor ministro Carlos Segnini, estuvimos varios representantes del grupo que elaboramos la propuesta, y estuvo también varios integrantes de la academia, la gente que valoró la propuesta dentro de la Universidad de Costa Rica, dentro de la NANME y de todas estas instituciones. Además hubo una representación de órganos financieros del Banco Central, estuvo representado el CONACYF y también la SUBEVAL, además de los representantes del CONAVI. Bueno, la reunión de hoy fue como para definir las líneas generales. Nosotros llegamos con la misma propuesta con que acudimos ante don Roberto Gallardo hace un poco más de un año. Hace un año nosotros le dijimos a don Roberto, negociamos o entramos a trabajar siempre y cuando la discusión se centre a partir de nuestro modelo de gestión, porque ya ese modelo estaba valorado y considerábamos que era la mejor opción. Entonces el mismo don Roberto Gallardo en esa ocasión nos dijo, ok, vamos a hacer 3 comisiones. Como el documento de ustedes tiene un análisis financiero, tiene un proyecto de ley y tiene también todo el desarrollo técnico, el perfil técnico de la obra, entonces vamos a hacer una comisión en cada uno de esos aspectos. Y esa fue nuestra propuesta hoy, continuamos este trabajo. El contrato fideicomiso tiene que garantizar la parte técnica, tiene que garantizar el desarrollo financiero de la obra y por supuesto que tiene que estar acorde con la legalidad del país en todo lo que tenga que ver con la carretera en estos 30 años. Y la propuesta fue integrar esas 3 comisiones. Inclusive les dijimos, bueno, si ustedes consideran que debe haber una cuarta, una quinta, pues esto no es una cuestión cerrada, pero sí creemos que el mínimo deben ser las 3 comisiones y eso se aprobó.
Entonces quedamos en que para esta semana, además de la conformación de las 3 comisiones, que la idea es trabajar todos los días, porque eso lo queremos apurar al máximo, además de eso es establecer una hoja de ruta, un cronograma, que podamos decirle al país exactamente cuándo va a tener lo que el país sueña. Don Paul, dice Rigoberto López Jiménez por Facebook: encantado con el modelo de obra pública que recién nace. Pregunta: ¿cuál ha sido la participación tan determinante de este gobierno para que se vistan con ese ropaje? Hasta donde sé, eso se inició en el gobierno anterior. Este gobierno solo lo dejó rodar. Bueno, yo le diría a don Rigoberto que este es un tema que realmente, lo primero es que nosotros empezamos con una etapa de la protesta, como le decimos, y luego pasamos a la propuesta. En ese devenir, pues le puedo decir a don Rigoberto que nosotros estuvimos en el gobierno anterior, por lo menos estuvimos en la Asamblea Legislativa, cuando elaboramos nuestro proyecto de ley y lo presentamos el 22 de agosto del 2013, y ingresó a la corriente legislativa con la firma de los 8 jefes de fracción. En realidad hemos sentido que el proyecto tiene un amplio apoyo a todo nivel, desde el principio, en la banca, en las cooperativas, en los colegios profesionales, ministros, exministros. Eso nos ha sentido muy motivados y nos ha impulsado para seguir adelante. En este gobierno, pues yo diría que el gobierno también tiene su mérito, en el sentido de que la propuesta fue impulsada, fue convocada en tanto en sesiones extraordinarias de medio periodo como en este periodo actualmente, para que esté en los primeros lugares de la agenda. Y también tengo que hacer un destaque importante. Me parece que la Asamblea Legislativa de Costa Rica se comportó a la altura de la historia, porque si no es el único, debe haber pocos campos, oportunidades en que un proyecto de ley se vote por unanimidad en la comisión y luego vaya a los 2 debates del plenario de igual forma. Yo creo que en este caso hay que reconocer que el proyecto es un proyecto país que tiene la simpatía de todo el mundo. Yo no quisiera achacarle ni culpas ni desventajas a un gobierno o a otro. Yo creo que en este caso el proyecto se logró generar la conciencia de que se trata de un proyecto país, y me parece que eso ha hecho que lleguemos con el impulso que hemos llegado al día de hoy, prácticamente con una unanimidad de criterios de todos los costarricenses, incluyendo el gobierno. Estamos en la hora cortiga. Hoy hablamos con Paul Brenes, tema la ley 9292 para construir la carretera San José-San Ramón, la nueva modalidad. Nos dice Andrea Acevedo: saludos don Rolando y don Carlos, hoy Limón se hizo escuchar, hoy la juventud caribeña se hizo presente, más que contento por la aprobación de Ruta 32, lamentamos que EPSI no se haya rechazado el patí, símbolo cultural de las y los afrodescendientes. Charlie Bolaños: cada día siento que estamos en la versión Carazo 12 del siglo XXI, no sé qué quiera decir, pero bueno. Don Paul, nos decían que habrá que esperar un año para que empiecen las obras. Bueno, yo no soy tan pesimista, don Carlos y Rolando. Yo creo que si nosotros realmente nos ponemos a trabajar como este grupo propositivo lo ha hecho a lo largo de año y medio, 2 años, de más de 300 reuniones, casi todas en San José, moviéndolos en esa carretera tan engorrosa, creo que podemos seguir en ese ritmo perfectamente. La propuesta de hoy es que hagamos 3 comisiones para que al menos haya 3 reuniones diarias y avanzar en la agenda. Yo creo que si hacemos todo a ese ritmo, podemos tener el contrato de fideicomiso redactado a muy cortísimo plazo, podemos tener el refrendo legislativo también a muy corto plazo, y la implementación de la unidad técnica, y eso me dice a mí que podríamos empezar este año 2015 con la obra. Los procedimientos son casi que privados. En este caso estamos hablando de que el fideicomiso, la ley le confiere la potestad de que debe respetar los principios de la contratación administrativa, pero no necesariamente los procedimientos. Por eso las contrataciones van a ser muy expeditas y las posibles apelaciones se resuelven ahí mismo en pocos días. Así que yo creo que tenemos, como dijeron ustedes ahora, la disyuntiva de convertir este proyecto en un proyecto exitoso para marcar realmente esa raya en el antes y el después. Don Paul, yo sigo teniendo una duda, disculpe mi ignorancia, pero la verdad es que es la duda que le nace a mucha gente en este campo de la construcción de carreteras. ¿Qué ha pasado con los caminos en Costa Rica? Olvidémonos del tema de la Ruta 32, ahorita podemos mencionarla para hablar también del tema. Pero lo que ha pasado es que una empresa costarricense o costarricense aliada con alguien contrata con el Estado
y de un momento a otro dice que hay que ampliar el contrato, ¿verdad? Y entonces lo que hablaba antes, ¿verdad? Arrancó San Carlos con 60 millones, ya va por 150 millones y probablemente llegue a 200 millones por esas ampliaciones, que es donde mucha gente dice, ahí está el negocio, ¿verdad? O sea, se amplía porque se dice, bueno, es que se iba a contratar tal cosa y ahora mejor hay que poner este puente o ampliarlo, etcétera, etcétera. En el fenómeno del fideicomiso, en la forma en que ustedes lo están planteando, en la comisión ejecutora, uno podría pensar que eso ya pasa a la historia. Claro, Carlos, es que imagínese que el problema es más grave de lo que usted señala. No es el tema de la empresa que pide una recalificación. Es que en Costa Rica generalmente, y eso se lo puedo decir con conocimiento de causa porque lo vi con expertos, en muchos casos en este país cogen un mapa y ponen un dedo en un lugar y un dedo en otro lugar y dicen vamos a hacer una carretera aquí. Casi que miden con cuartas y calculan la distancia y ahí a mano alzada le establecen un costo. Eso antes de ir a buscar el empréstito. Luego se van a buscar un empréstito sin tener diseños preliminares y entonces cuando finalmente la Asamblea Legislativa nuestra, que en general tiene un promedio de 2 años para aprobar un empréstito internacional, luego 7 para ejecutar, y evidentemente que ya los costos no son los mismos. En este caso, ¿por qué vamos a funcionar diferente? En primer lugar, porque como les decía antes, ahora viene una precalificación de empresas desde el fideicomiso, se invita a las más calificadas a participar y se escoge 1, 2, 3, 4, 5. Eso dependerá de una decisión técnica. Pero algo muy importante, se va a contratar diseño y construcción al mismo ente, de manera que las cosas no sufran todo ese fraccionamiento con apelaciones intermedias. Segundo, el hecho de hacerlo así nos garantiza también que vamos a cumplir con los plazos, pero resulta que el fideicomiso, una de las decisiones que ya hemos bastanteado es de que se va a trabajar a suma alzada. Que la empresa que viene a licitar, que viene a concursar ante el fideicomiso, sabe desde el primer día que la obra tiene un costo y un plazo, y no tendrá derecho ni a ampliar ese plazo ni a aumentar el costo. La obra va a tener el precio que se va a decidir y en la que ellos mismos van a aceptar las condiciones antes de empezar a construir. Estamos en la hora que Ortiga con don Paul Brenes, tema carretera San José, San Ramón y el modelo aprobado con la ley 9292. Antes de ir a una pausa, dice Roberto Guzmán, se lo dejo a don Paul para el regreso, si el peaje será de 3.500 colones. Sergio Segura dice, esta ley es solo para San Ramón o de ahora en adelante se legalizó esa forma de financiamiento de forma general. Le contesto, solo para San Ramón, pero hay ya un proyecto presentado a la Asamblea Legislativa para hacer la radial a Heredia con el mismo modelo y otro para construir San José Cartago con el mismo modelo, pero serán leyes individuales. Luis Mayorga, porque este modelo no fue pensado para la vía 32, porque la vía 32 tenía un mecanismo establecido, avanzado con un crédito, y es una carretera que no es con peajes, es una carretera llave en mano, sin ruta alterna, por lo tanto la asume totalmente el Estado costarricense. Vamos a una pausa y ya volvemos con don Jorge Arturo Fonseca. Estamos en la hora que Ortiga, entramos a la recta final. Hoy hablamos con Paul Brenes, modelo, ley, mecanismo, acciones a futuro con la ley 9292 para construir la carretera San José-San Ramón. Don Jorge Arturo Fonseca, bienvenido, ¿qué nos dice? Buenas noches y felicitaciones a don Paul. Don Paul, ustedes hoy, con la firma de ese acuerdo, ponen la primera piedra de una nueva Costa Rica. ¿Por qué? Porque están demostrando que un pueblo unido, con una visión de futuro, puede hacer no solo eso, transformar completamente Costa Rica y hacerlo una potencia económica. Han encontrado los elementos
para que las personas se unan en torno a una idea, a un concepto, con una forma de financiación, y eso es inmejorable. Eso estoy pensando como que se hizo en Europa, realmente, donde la gente se unió y desarrolló las ideas y transformó la economía de Alemania, de Bélgica y de otras regiones de Europa. Los felicito enormemente. Ojalá ese mensaje, una vez que ya trabajen y ya están empezando, no lo pierdan, sino que lo vengan a estas latitudes, Guanacaste, Punta Arenas, Limón, Alajuela, y a darle esa lección al pueblo de que se puede, de que un pueblo unido es capaz de cualquier cosa. Y definitivamente una felicitación muy grande de corazón, porque ustedes están haciendo una patria grande, una nueva Costa Rica. Buenas noches. Buenas noches, dice Roger Retana. Diputados del Frente Amplio y del Movimiento Libertario dijeron que el proyecto Ruta 32 no es viable por lo que dice el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, pero en cambio lo votaron a favor. Bipolares, sí. Pregunta. Don Polo, otra preguntita. ¿Cuál fue el papel en la formulación de este proyecto que tuvo Mideplan desde el gobierno anterior y que ha continuado en este gobierno? Un poco para conocer cuál ha sido el rol del Estado en relación a lo que se ha logrado hoy. Primero, don Carlos, hay un teléfono ahí, ya, ahora sí. Sí, usted me preguntaba por el papel de Mideplan. Sí, señor. Sí, en realidad nosotros cuando empezamos esta negociación con el gobierno anterior, les presentamos el proyecto en el mes de julio del 2013 en una reunión que fue presidida por el entonces vicepresidente Lieberman, en la que estuvo el ministro de Gobernación, don Carlos Ricardo, de la presidencia, Carlos Ricardo Benavides, y también don Pedro Castro. Bueno, tuvimos un par de reuniones, sentimos que no se avanzó. A finales de ese año, pues alcanzó notoriedad el hecho de que no se avanzaba, y fuimos contactados por don Roberto Gallardo. Yo a don Roberto Gallardo le tengo un agradecimiento especial porque siento que es una persona inteligente, que eso ya lo sabemos muchos, pero además de eso comprometido. Él asumió el mandato que la presidenta dio en una reunión que nosotros estábamos presentes, de decir, tenemos que echar a andar este proyecto. Entonces, en ese caso, don Roberto Gallardo fue el gestor de convocar a esas 3 comisiones a profesionales altamente calificados del país. Y las 3 comisiones, la jurídica casualmente y por decisión de él fue coordinada directamente por Mideplan, y las otras 2 sí, una comisión financiera que la coordinó el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, y la Escuela de Ingeniería Civil coordinó la comisión técnica. De manera que yo considero que el avance con don Roberto fue notorio, y eso nos permitió, empezando este gobierno, ya tener un proyecto totalmente validado, donde se sabía que era viable en los 3 aspectos: jurídico, financiero y técnico, y eso se lo reconozco a Roberto Gallardo. Dice don Juan Carlos González en una ortigada aparte: ¿sabían que el Banco de Costa Rica giró una directriz que solo permite 5 transacciones por cliente en caja? Si hay una sexta, hacer fila. Nada más lo ponemos al aire. Don Edwin Fallas, desde Cartago, bienvenido. ¿Qué plantea? Muy buenas, primero felicitar a la gente de San Ramón, ¿verdad?, por ese esfuerzo. Y pregunto, ¿no es factible unir esfuerzos de ese tipo, no con nadie, centralizados en las municipalidades y tener solo un recurso? Como el ejemplo la carretera interamericana, lo que yo lo llamaba la otra vez, este derrumbe que tenemos. Llevamos ya 22 días y ahí estamos esperando que logren resolver el problema, pero igual las rutas alternas que tenemos, las reparan a medias, las llevan todo el día, entonces nosotros no tenemos acceso. Viendo esta opción que presentó San Ramón, ¿qué pasaría si las municipalidades son reforzadas con recursos del MOP y Canavi y tendríamos mejores caminos y más centralizados? Gracias. Bueno, don Paul, ¿qué opina usted de la aplicación de este modelo, no de esta ley, porque esta ley es específica, a otros escenarios? Usted lo comentó hoy en su discurso en San Ramón. Quisiera que nos hiciera un abordaje al respecto. Bueno, el tema, vea qué bonito fue. O sea, nosotros cuando empezamos a trabajar esta ley, a redactarla, nos reunimos con personas de mucha valía en la política en Costa Rica, y recuerdo que un exministro de Transporte nos dijo: miren muchachos, porque nosotros hablábamos de una ley marco para hacer posible esto en cualquier lugar de Costa Rica, pero nos dijo él: mire, si ustedes se meten ahorita en una ley marco y eso entra a la Asamblea Legislativa, no les va a salir el proyecto de ustedes. Céntrense en la carretera,
que ustedes están planteando bajo este modelo, y verán que luego eso va a ser el estímulo para que se puedan construir otras obras. Efectivamente, el jueves 5 de febrero se aprueba el debate, el segundo debate en la Asamblea Legislativa, y al día siguiente ya, o en esos días ya está en la corriente legislativa un proyecto que, como Rolando me escuchó decirlo hoy, un diputado, de una manera genial, digo yo, y lógico, porque lo bueno hay que copiarlo, le quita al proyecto de ley la palabra San Ramón y pone Cartago, y lo mete a la corriente legislativa. Lo mismo hace el diputado Heredia. Nos parece muy bien en ambos casos, y en ambos casos cuentan con nosotros en todo lo que podamos apoyarlos. Ahora, ¿qué es lo que urge? Me parece que sí debemos ya afrontar el tema de la ley marco para que la construcción de obra pública, con servicio público, por fideicomiso, se convierta en una opción para todas las comunidades de este país. Estamos en la hora que Ortiga, hablamos con don Paul Brenes, uno de los líderes determinantes en esta gesta que hoy terminó la etapa legislativa, empieza la etapa de ejecución para construir la carretera de San José-San Ramón con un modelo absolutamente novedoso de acción ciudadana, participativo. Tenemos en línea a don Juan Lara desde Guásimo, don Javier Cortés desde Romoser, a ambos que serán las últimas dos llamadas. Les pido encarecidamente ser concretos para que podamos cerrar con don Paul. Don Juan, bienvenido, ¿qué nos dice? Mire, realmente esto le demuestra al pueblo que el sistema de elección, yo no lo escucho, esto demuestra al pueblo costarricense que el sistema de elección popular que se hace en el país no está bien dirigido. Mire, eso que le pongan de dedo a la gente desde el sistema municipal, eso tiene que cambiar. El sistema político está colapsado ya. Eso de que le pongan de dedo a uno gente que no tiene la capacidad, en la Asamblea Legislativa son muy pocos, si acaso hay 8 personas que son los que llevan la batuta ahí. El resto no sirve para nada, muy poco aportan. En cambio, ¿y por qué es que suceden estas situaciones? Porque no les dan oportunidad los partidos, estos viejos partidos que tienen ya años de existencia, tienen un sistema de que ponen las directrices, gente que no está capacitada ni tienen interés por los pueblos, ¿verdad? Esta gente lo que está demostrando es que ya está colapsado el sistema político. Se necesita una reforma a la constitución política donde los pueblos elijan gente que se haya ganado el derecho, porque hay mucha gente que no quiere participar porque el sistema político saben la cochinada que es, no tienen ni siquiera criterio propio, tienen que seguir líneas de partido en la Asamblea Legislativa, líneas de partido en las municipalidades, ya eso está colapsado. Muchísimas gracias a don Juan Lara por su participación. Don Javier Cortés desde Romoser, bienvenido. Aló. Adelante, por favor, baje el volumen a su aparato. Disculpe, ahí me escucha. Usted se lo baja un poquito más y nos ya lo bajé, disculpe. Mire, ¿qué razón tiene Juan Diego Castro cuando dice que el que habla mucho dice poco? Yo solo quiero que quede lástima que esté Paul Brenes, ¿sabes? Porque no liga con la hora que Ortiga, porque no se le puede ortigar nada a Paul Brenes, es muy difícil. Pero yo nada más quisiera decir lo siguiente: qué lástima un Paul Brenes que no esté en la junta directiva del CONAVI. Ojalá este inútil que si tenemos el presidente lo tomara en cuenta para la junta directiva del CONAVI. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, don Paul, tiene usted el cierre de la conversación de hoy. Gracias, don Rolando y Carlos. Roberto, el tema para mí, que lo creo que se quedó pendiente, el tema del peaje, muy importante. El peaje de 3.500 no es correcto. Si la carretera estuviera construida hoy, ese peaje sería de 2.900 a partir, del año 3 al año 9. En los 3 primeros años va a ser de 500 pesos ida y vuelta. El tema del peaje es un escenario dramático. Nosotros sabemos que no puede pasar más de ese monto, pero creemos que puede reducirse sensiblemente. Eso lo vamos a saber cuando las constructoras, cuando las empresas vengan y hagan sus ofertas, porque creemos que las ofertas van a ser más bajas que el precio que estamos en este momento conociendo. Entonces, ese es un tema que va a quedar
Pero hay que recordar esto, si esta carretera la hubiera construido VAS, además de que no reunía las condiciones de carriles y puentes y todo, estaríamos pagando ya 4.500 colones de peaje. En este momento los estaríamos pagando. Y ahora resulta que estamos planteando un proyecto que de los 870.000 metros cuadrados de superficie que iba a construir OAS, pasa a 1.690.000 en el nuevo proyecto, con puentes gemeleados, ¿verdad? Un puente gemelo en cada uno de los 10 ríos desde San Ramón hasta San José, incluyendo el puente también de Juan Pablo II, incluyendo 21 intercambios aéreos para todas las intersecciones, incluyendo 29 pasos a desnivel y peatonales y 71 bahías para buses. Eso es importantísimo recalcarlo. Vamos a tener una obra de primer mundo, donde usted puede ir de San José a San Ramón o viceversa en solamente 40 minutos. Eso hay que destacarlo, y me parece que como cierre el programa de esas es importante hacerle ver al público que la carretera que vamos a tener realmente es una carretera de seguridad, de confort, de primer mundo, y es la carretera que se merece Costa Rica. Muchísimas gracias a Paul Brenes por acompañarnos esta noche, pero quiero darle un agradecimiento a él y con él al equipo que lograron conjuntar. Si este equipo humano interdisciplinario dedicado 30 horas diarias, 10 días por semana, 500 días al año a esta causa no se hubiera formado y no hubieran hecho este aporte de voluntariado con una altísima convicción y una altísima calidad, no veríamos los frutos que empiezan a germinar. La obra empieza a caminar ahora, vienen grandes retos, no va a ser fácil, pero son un testimonio viviente de lo mejor que tiene Costa Rica. Como ciudadano, como hijo de Alajuela, además con orgullo y con gratitud, le pido a Dios que los bendiga para que sigan acometiendo estas y otras causas cívicas. Gracias, Paul. Bueno, nos vamos, amigas, amigos. Alex Víquez en Canal 2, Heiner Chacón, Marco Ramírez, Rigo González, Olman Rímola, Carlos Roversi, este servidor, nos despedimos. Mañana nos encontraremos nuevamente en la hora que Ortiga. Esta semana, el único día que no habrá programa, creo que será el miércoles. Nos vamos. Buenas noches.